Bienvenidos a un video más. He estado pensando que una de las grandes preguntas del ser humano es precisamente cuál es el propósito con el cual venimos a este planeta, ¿no? Y a veces creo que esa pregunta, en mi caso personal, que me la hice hace muchos años atrás, me llevó a buscar la parte religiosa y, digámoslo así, que quedé atrapado por muchos años, casi 16 años, creyendo que eso era el propósito. Pero después de que ha pasado todo este tiempo y que, digamos, he salido de todos esos sistemas, que son sistemas de control en realidad, porque hace perder la esencia de la libertad del ser humano de pensar por sí mismo, de investigar, de analizar, de darle tiempo y prioridad también a otro tipo de temas y de investigaciones, pues llega uno a la conclusión de que entender el propósito por el cual estamos en la vida es bien complicado, ¿no? Y creo que a veces también teniendo que ver con complicado, pues creo que nos complicamos también mucho la vida, entendiendo que el tiempo pasa demasiado rápido y que a veces no nos damos cuenta que se pierde cierto tiempo para entender ese propósito, ¿no? Y ese propósito tiene mucho que ver con, por ejemplo, el hecho de que tenemos que tener varias cosas o saber ciertos puntos específicos para entender lo que es realmente por qué estamos aquí, ¿no? Eso sigue siendo un misterio. Pero creo que no podemos ser como los animales en cierta forma, ¿no? Que vienen, nacen, se multiplican y mueren, ¿no? Aunque obviamente dentro de lo que ellos hacen lo cumplen, ¿no? Y no es el hecho de tratar de decir que los animales es una connotación negativa, ¿no? Sino el hecho de que nosotros a veces a muchas personas se les pasa la vida y tal vez ya no están en este plano y no entienden todavía cuál es ese propósito. Así que vamos a hablar hoy como de 10 puntos rápidamente para tratar de darle un poco de respuesta a qué puede ser el propósito o cómo encontramos ese propósito en nuestra vida. El primero es pensar en cuáles son nuestras mejores habilidades. ¿Qué es lo que yo mejor hago? Si hay una persona, por ejemplo, que es buena para jugar fútbol y la desarrolla y a través de de ese sueño tiene otras metas, ¿no? Muchos jugadores de fútbol, por ejemplo, cuando se vuelven famosos terminan ayudando a mucha gente. Entonces, creo que ahí también hay una clave, ¿no? Cómo nosotros podemos utilizar esas habilidades, no para tener un ego grande, solamente para alimentar nuestro ego, sino cómo nosotros podemos llegarle a otras personas a través de esos talentos. Y eso creo que es bastante importante. Lo segundo es pensar en qué es lo que yo disfruto hacer, qué me gusta hacer. Eh, Hay muchas cosas que a uno le pueden gustar, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, bailar, me gusta una buena comida, me gusta eh, ver buenos paisajes, me gustan algunas cosas, me gusta leer, pero creo que algo de lo que más me gusta es hacer videos, ¿no? Aunque tal vez no sea el youtuber famoso y que tenga muchos seguidores, pero creo que durante todos estos años me he mantenido y eso me hace tener que mi mente esté como buscando cosas, analizando cosas, teniendo retos, ¿no? Para aprender a hacer videos o para poder desarrollar ciertos temas. Entonces, creo que otro punto es ese, ¿no? Buscar hacer, o sea, qué es lo que yo más disfruto hacer. Otro punto es cuál es mi meta máxima para vivir, o sea, qué tengo yo plasmado para decir, bueno, voy a vivir hasta, hay gente que dice, no, yo no quiero vivir tanto, por ahí 40, 50 años está bien. O hay personas que sin darse cuenta a cierta edad terminan ya como entregando, ¿no? Como rindiéndose a seguir soñando y a hacer otras cosas. Entonces creo que es como cuál es esa meta a lo que yo aspiro llegar. ¿Cómo quiero llegar ahí también, no? Porque obviamente digo, bueno, pues yo quiero vivir hasta los 80, 90 años, pero no se cuida o no hace lo más mínimo por cuidarse, ¿no? Entonces come mal,
y hace una cantidad de cosas que no son buenas para el cuerpo, y tal vez eso pues nos lleve a no vivir tan, ¿no? Largos años. Entonces creo que es bueno uno trabajar en ese tipo de áreas para llegar a ese tipo de metas, ¿no? Porque obviamente necesita uno concientizarse y conocerse en ese aspecto, a sí mismo, ¿no? ¿Qué necesito mejorar en mi cuerpo para seguir adelante? Otro punto es en qué creo. Dentro de ese propósito es en qué creo, ¿no? Y ahí es muy delicada esa parte, porque mucha gente, una creencia lo puede llevar a cerrarse al mundo, lo puede llevar a no tener otras opciones, lo hace pensar que ya encontró la verdad absoluta, ¿no? Como pasa sobre todo en el campo religioso, en donde la gente se cierra tremendamente y deja de pronto de vivir o deja de hablarle a otras personas por cuestiones religiosas o deja de hacer una cantidad de cosas porque cree que allí ya encontró todo y se cierran, ¿no? Como en cuatro paredes y entonces no viven realmente como debería ser a una plenitud y solamente se abren con las personas que están dentro de su comunidad de la misma doctrina, solamente los consideran amigo a ellos, solamente con ellos hacen actividades y el resto ya no importa, ven a los otros como los negativos, ¿no? Los que están viviendo mal y que ellos están por el buen camino, entonces se vuelve una especie de discriminación en ese aspecto y creo que ahí se puede fallar, ¿no? En eso que yo creo puede traer muchos problemas a nuestra vida, a nuestro entorno social sin darnos cuenta. Porque creer creo que tiene que ver más con el aceptar cada día que todo cambia, que hay cosas que tal vez yo todavía no me las sé, hay cosas que tengo que ir aprendiendo, hay cosas nuevas que surgen y creer es un peligro o es puede ser un arma de doble filo cuando caemos en el punto del fanatismo, ¿no? Cuando se cae, por ejemplo, en el fanatismo político o en cualquier otro tipo de fanatismo. Así que tener en cuenta lo que yo creo que en ese aspecto de qué creo, tengo que dejar que fluyan muchas, tengo que tener una open mind, como dicen en inglés, una mente abierta para que lo que yo crea no me encierre y me encadene en situaciones que me alejen del resto de las personas, que podría yo perder el verdadero propósito. Otro punto es qué actividades me hacen sentir bien conmigo mismo, ¿no? ¿Qué me hace sentir bien conmigo mismo? No con otras personas, porque es que a veces las personas eh, por querer, digamos, agradar a otros, terminan no haciendo lo que ellos se sienten bien, ¿no? Y sencillamente por querer agradar, pero ¿qué es lo que realmente a mí me hace sentir bien conmigo mismo? Hay gente yo a veces voy a un parque y veo gente que está disfrutando montar en bicicleta y los veo uno que utilizan su ropa especial para montar bicicleta como profesionales, eh, aunque pesar que no están en una competencia ni nada, pero los ve uno bien, con esos detalles uno se da cuenta del tipo de bicicleta, cómo se visten, cómo disfrutan ese tipo de recorridos. Entonces ahí uno se da cuenta que se sienten bien con lo que están haciendo, se sienten bien con ellos mismos. Y creo que esa es una de las cosas que debemos buscar, ¿no? Sentirnos bien con nosotros mismos. Otro punto sería de qué manera nosotros podemos ser útiles a los demás, porque creo que uno de los grandes problemas es que la gran mayoría de personas solo piensan en ellos, ¿no? No, tengo que pensar en mí, en mi profesión, en mi carrera, en mi esposa, en mis hijos, en todo, solamente en esa burbuja que yo construyo, pero de ahí para afuera, no sé, bueno, tal vez mucha gente no piensa en eso, ¿no? Es muy fácil amar a los que queremos, es más difícil querer a los que no nos generan de pronto ese mismo sentimiento porque no los conocemos o porque hasta hoy porque estamos viendo una situación en un momento determinado, pero no son personas que han pasado por nuestra vida. Pero ahí es donde está el punto, ¿no? Cómo nosotros realmente podemos llegar a sentir eso por otras personas que no me generan un interés afectivo como lo es obviamente fácilmente un familiar, ¿no? Entonces creo que esa parte es una de las partes más olvidadas por el ser humano, ¿no? Cómo nosotros realmente podemos ser útiles a los demás, cómo logramos hacerlo, cómo podemos de verdad que las personas sientan que podemos llegar a
a generarles un cambio de alguna forma, no sé, algo que podamos hacer en determinado momento. Hay frases por ahí que dicen que el que no viene a servir no sirve para vivir, ¿no? Entonces, de alguna manera eso tiene algo que ver con eso, ¿no? Tenemos que venir y entender que parte de nuestra vida es esa, ¿no? Poder llegar a ese grado de servicio a los demás. Otro punto dentro de propósito es cuáles son mis valores y principios. Esa es una de las cosas que ha determinado hoy día que unos estén en la cárcel, otros estén afuera, disfrutando de la libertad. Es porque de alguna forma perdieron los que no están gozando de la libertad, hablándolo en términos jurídicos, o que cometieron alguna falta ante la sociedad, pues tiene que ver con valores y principios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis valores y principios? ¿Cómo yo los pongo en práctica? ¿Cómo hago que esos valores sean parte de mi vida y que me permitan de alguna forma no dañar a los demás, no dañarme a mí mismo y poder de alguna forma ser cada vez mejor, ¿no? Eso es muy importante, los valores y los principios. Y una pregunta ya para terminar, para entender ese propósito en la vida es, ¿qué haría yo si me quedara poco tiempo? Si a uno le quedara poco tiempo, vamos a decir una semana, y que uno supiera que una semana ya no va a estar, creo que todo lo que uno haría en esa semana sería lo que realmente es importante para uno, que tal vez lo ha dejado de hacer, ¿no? Viviría más para mí mismo, me iría a un viaje, obviamente estaría con mis seres queridos, buscaría arreglar tal vez las situaciones que están mal con otras personas y que pareciera que nunca se van a poder arreglar. Podría tratar de quedar en paz con todo el mundo, ¿no? Hacerlo lo más posible, tratar de hacer algo que nunca he hecho con respecto a ayudar a alguien. O sea, creo que en esa pregunta se encierran muchas verdades y muchas cosas que podrían definir el propósito con el cual deberíamos vivir. Y alguien decía por ahí que si uno tuviera ese concepto todos los días, ¿no? de que prácticamente es como si fuera un último día, viviríamos de una forma completamente distinta y de ahí podríamos tal vez conseguir entender el propósito de vida. Así que estos puntos pueden ser importantes para medio entender cuál es el propósito con el cual tenemos y que nos pueden ayudar a lograr algo, ¿no? No estamos diciendo que esos ya son los puntos definitivos. Hay muchas cosas más que nos llevarían a entender ese propósito. Pero lo más importante es vivir, tratar de desarrollar muchas cosas de las que mencioné y tratar de aprender muchas cosas de las que todavía no sabemos, pero que sepamos que venir a este mundo no es solamente para tener familia, para trabajar y trabajar y trabajar y que ahí todo quede, sino que también creo que debemos encontrar que hay mucho más que eso es parte de la vida, eso nos ayuda a tener retos, que eso nos ayuda a mantener también nuestra mente ocupada, pero que hay muchas cosas en la vida que nosotros debemos no pasar por alto para que no perdamos realmente ese gran propósito con el que realmente estamos aquí, ¿no? Un propósito que todo el mundo debe tener, no como una regla para que si no encontró, entonces usted perdió su vida, no, sino entender que el propósito es vivir, aprender, mejorar y evolucionar. Bien amigos, si te gustó este video, no olvides compartirlo a tus redes sociales y recuerda suscribirte en mi canal de YouTube y darle clic a la campanita para que recibas más videos. Vamos a empezar a hacer videos cada vez más seguidos, entonces para que te notifiquen. Y recuerda que yo soy Leonardo Coronado para Mundo Despierto y nos vemos en próximos videos. Adiós.